Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Se lo digo siempre, si es que es un filón cinematográfico. La historia de España podría tener miles de películas, muchas más, por supuesto, que el western norteamericano. Pero lo que aquí causa vergüenza, al otro lado del mar, pues genera orgullo, cuando además, en fin, yo no compararía. Creo que saldrían muy mal parados los norteamericanos comparados con los españoles en su historia. José Javier Esparza, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver la Reconquista a lo popular, ¿no? A lo popular, sí, porque es lo que tú... Esa mención al cine americano está francamente bien, porque lo más parecido que podemos imaginarnos hoy a lo que fue nuestra Reconquista, en realidad no es una gran batalla permanente, sino que es precisamente la conquista del oeste, es decir, ese agoteo de familias en caravanas, con sus carros, con sus bueyes, casi 1000 años atrás de lo que fue la conquista del oeste, cruzando tierras que eran de nadie, llegando a otras tierras, tomándolas como suyas, y en realidad fue así como se hizo la Reconquista. Y nadie se lo imagina así. Tú dices Reconquista y todo el mundo imagina un yelmo, un caballo, la batalla de las Navas de Tolosa, pero nadie se da cuenta que evidentemente el grueso del trabajo se hacía de otra manera. Yo diría que es uno de los 3 grandes momentos, los 3 grandes hitos de la gesta nacional española, la Reconquista. Pues sin ninguna duda, exacto. Es primero la Reconquista, luego el descubrimiento y conquista de América y después el mantenimiento del imperio. Realmente son, bueno, durante muchísimos siglos, una permanente gesta nacional. Y claro, de gran calado, ¿no? De gran calado. Me ha llamado la atención que subrayes mucho que la Reconquista existió. Quiero decir, ¿hay literatura que niega la existencia de la Reconquista? Uy, sí, y además alguna muy reciente que la considera una insidia. Todo esto es un poco prodigioso. Es decir, resulta que un país es una cosa donde mandan unos, al cabo de un proceso es otra cosa donde mandan otros, y no ha habido reconquista. Bueno, evidentemente que ha habido reconquista, pues claro que sí, es decir, España estaba ocupada, la península ibérica, la antigua Hispania, estaba ocupada por un poder que muchos naturales del país no reconocían como tal y consideraron una misión reconquistarla. Es verdad que en principio se trata fundamentalmente de un argumento político por parte de los reyes de los reinos del norte sobre todo. Es verdad que reconquistar la Hispania perdida es una manera de ellos tener un proyecto político prácticamente misional, porque realmente es una misión. Eso coincide además también, y es muy importante, con una voluntad desde el punto de vista religioso. Estamos hablando del siglo VIII, del siglo IX, del siglo X, de sociedades muy religiosas. Una voluntad, digo, de reconquistar para la cruz lo que fue de la cruz y había pasado a ser del Islam. Y que eso coincide además también con unas sociedades en el norte de España, en la cordillera cantábrica, en la cordillera pirenaica, pues muy expansivas, con mucha iniciativa, con mucha demografía también. Este es un dato fundamental, porque claro, una sociedad viva es una sociedad que tiene hijos, que es capaz de expandirse incluso desde el punto de vista biológico. En ese sentido habría que reflexionar. Nos tenemos que situar un poco bastante más allá de la batalla de Covadonga y de Don Pelayo que mencionábamos al comienzo de nuestro recorrido, ¿verdad? Pues sí, situarse es importante porque, claro, la Reconquista dura mucho tiempo. Covadonga fue en 722. Bueno, pues sitúate unos 80, 100 años después. En ese tiempo han ocurrido cosas importantísimas en la península. Por una parte, los moros que entre sí andaban a bofetadas más o menos se han rehecho. Los reinos cristianos, según iban creciendo, empezaban también a pelearse y con fuertes disensiones. Y en ese momento también lo que existe es una conciencia cada vez mayor de valladar, de muro, por parte de los cristianos que viven en el norte de la península. Sí, porque uno podría pensar, bueno, pues hay muchas realidades islámicas, hay muchas realidades cristianas, están mezcladas entre sí, pero no, los reinos de Galicia, de Asturias, de Cantabria, de Baskonia, los del Pirineo, tienen claro que constituyen una frontera, un valladar frente a la otra identidad cultural. Exacto, y que lo otro, es decir, que es algo distinto a lo de uno, que es una cosa muy importante. Bueno, pues en todo este proceso se ha creado, sobre todo en el Valle del Duero, también en el del Ebro, pero sobre todo en el del Duero, una especie de desierto humano, una tierra de nadie que en realidad, pues los moros no han subido más porque para ellos es meterse en complicaciones, y los cristianos tampoco han bajado más porque les viene muy bien tener esa especie de desierto humano separándoles de la potencia enemiga, ¿no? Bueno, hasta que llega un momento en que por esas fuerzas que decíamos antes, por la voluntad política de reconquistar, por la voluntad religiosa de hacer cruzada y por la necesidad de expandirse de una sociedad con muchos niños, ven que hay unas tierras que tienen que ser conquistadas. Y a eso van. Y entonces empieza esto del oeste americano, que les decíamos, un torrente de caravanas de campesinos armados, con los carros de bueyes, con los pequeños rebaños de ganado, a veces los caballeros en vanguardia, cuando tiene suerte ese grupo de gente, y por supuesto los clérigos con sus rezos. Atravesan ríos, remontan montes,
cruzan valles y llegan a las tierras llanas del Duero o del Ebro. Tú imagínate la movida. O sea, yo cojo a Aurora y a los niños, los meto en un carro con bueyes, me meto los aperos de labranza y algo para defenderme y a caminar por unos sitios pasando montañas sin carreteras, ríos sin puentes, bosques con alimañas. Fue tremendo, debió de ser impresionante. Qué bonitas películas podrían salir de aquí, pues fíjense ustedes. Vamos a ver si podemos reconstruir, José Javier, una familia tipo de la Reconquista. Pues mira, además las conocemos porque hay constancia escrita. Por ejemplo, conocemos que en Cataluña hubo un tal Miles quiere decir guerrero, soldado, que se llamaba Juan, que al cabo de un cierto tiempo de andar conquistando tierras, rinde vasallaje a Carlomagno, y Carlomagno, pero en aquella época la zona de Cataluña estaba bajo la influencia muy fuerte carolingia. Bueno, pues Carlomagno le reconoce estas tierras que él había conquistado en torno a Barcelona, en un lugar llamado Fontjoncosa. Estamos hablando del 795, fíjense, constancia escrita de la existencia del Miles Juan, que se hace con este lugar en propiedad de Fontjoncosa. Y luego conocemos una historia preciosa, porque además es muy entrañable, que es la de dos campesinos cántabros que se llaman Levato y Momadona. Levato y Momadona, que también a finales del siglo VIII van al Valle del Mena, en el noreste de Burgos, y lo colonizan. ¿Sabes por qué lo sabemos? Porque mucha de esta gente, cuando ya se hacía mayor o la daban en herencia, creaban allí monasterios. Y en las actas de esos monasterios aparece por escrito la historia. Y en este caso concreto sabemos que Beato y Momadona llegaron con sus niños al Valle del Mena, cogieron tierras, las colonizaron, sus hijos Vítulo y Hervigio las trabajaron, las heredaron después y montaron allí un monasterio. Un monasterio donde, por cierto, aparece escrita por primera vez, todavía en latín, la palabra Castilla. Mira tú qué bonito. La verdad es que podríamos, si les parece a ustedes, hacer un viaje con la imaginación con Levato y Momadona y preguntarnos cómo serían, cómo tomarían esa decisión doméstica. A lo mejor vaya usted a saber a final de mes de dejarlo todo y lanzarse a la aventura. Escucha, mujer. Ha venido un mensajero que dice que andan buscando gentes para ir fuera montes, al llano. Lo pide el rey nuestro señor. ¿A qué llano? Al otro lado, hacia el Duero. Válgame, María Santísima. ¿Y no hay moros allá? Dicen que ya no, que marcharon. Allí no queda casi nadie, pero hay tierra para todos. ¿Y tú qué contestaste? No contesté, quería contártelo a ti. Pero los primos dicen que sí marcharán, y también muchos vecinos. Ay, ¿y el abuelo? ¿Qué dice el abuelo? Ay, el abuelo. Pues que antes España era muy grande y a todos les valía la misma cruz. Pero puede que haya guerra. Los moros se han ido de esas tierras, pero nadie te dice que no vayan a volver. Sí, pero si no hay nadie para pararlos allá, lo mismo pueden volver a pasar las montañas y llegar otra vez hasta aquí. Además, en la aventura no faltan caballeros de espada y lanza para prestar el brazo. ¿Y son de fiar esos caballeros? Es que cuentan cada cosa por ahí. Fuertes sí que son. Y nobles lo parecen. También nos han dicho que a cada cual nos darán armas para defendernos. ¿Y qué sabemos nosotros de armas, marido? Digo yo que pelear con el moro no será muy distinto que alancear corzos o perseguir osos y jabalíes, ¿no? ¿Y quién pondrá la ley? También vendrán gentes de iglesia, frailes y curas que quieren fundar en el llano. Ay, ya. ¿Y dices que hay tierras? Todas. Y muy anchas. Y buenas. De labor. Es una oportunidad, ¿qué te parece? Pues me parece que aquí tenemos 5 hijos y que si Dios nos los conserva, no sé qué será de ellos el día de mañana. Mujer. Tú y yo nos arreglamos con este huerto y nuestras pocas vacas y las cosechas de la familia y la madera del monte comunal, pero ¿qué será de ellos, de nuestros hijos? Mujer. Cuando haya que repartir la herencia, no dará ni para que quepa una comadreja. Y si allí hay tierras anchas y sitio para todos, igual vale la pena el trance. Yo pienso lo mismo. ¿Cuándo nos vamos? En 3 días. Prepara los bueyes y el carro. Yo recogeré la ropa y otras cosas. Bien. ¿Podemos llevar las gallinas? Sí, claro. ¿Y las vacas? También. Leche y carne no nos han de faltar. ¡Claro! Y si no, Dios proveerá. Dios proveerá. Vamos, marido, vamos. Venga, Date preparemos prisa. todo. Vámonos. Así debe ser, más o menos, una gran marcha de miles de familias de clanes enteros, desde los montes cantábricos, gallegos y vascos hasta el Valle del Duero. Y la cuestión es cómo se hacía físicamente la repoblación, porque, bien, ellos se ponían en marcha y ¿qué? Y cuando llegaban ahí, ¿qué pasaba?
Pues cuando llegaban allí pasaba un poco de todo y según los sitios. Bueno, en general había dos sistemas de hacerlo. Es muy distinto lo que pasa en Castilla y lo que pasa en Aragón y Cataluña. Muy distinto sobre todo porque la zona de Castilla, desde el punto de vista político, de organización, de estructura política, estaba bastante arruinada en aquella época, mientras que la zona del Valle del Ebro había tenido una población muy importante en época romana, tenía una estructura política también muy desarrollada, de tal forma que aquí en el Valle del Ebro son sobre todo nobles quienes se encabezan las comitivas de reconquista, mientras que en Castilla son levato y momadona, son gente así, es decir, son campesinos libres, campesinos soldados muchas veces, que con sus enseres, sus carros y tal, pues que marchan a tomar las tierras, ¿no? Y es importante este concepto del hombre libre campesino porque explica después el principio de hidalguía. Es muy interesante, sí, lo que pasa aquí. Tenemos una imagen del feudalismo, por otra parte correcta en general, como que un señor manda y tiene vasallos que le sirven, que son sus campesinos. Perdón, bueno, en España, en Castilla concretamente, también en Aragón, pero sobre todo en Castilla, es distinto, es decir, estos señores que se llamaban siervos de behetría o campesinos de behetría, pues la behetría es el concepto, lo que hacen es una cosa que, en fin, en España no se conoce en general, pero que es fundamental y que explica mucho de nuestro carácter también. Ellos no se someten a un señor, al revés, ellos eligen a un señor y según han conquistado una serie de tierras, la han empezado a roturar, se ponen de acuerdo para elegir a un noble militar que les proteja. Y además con la reserva de que pueden cambiar de señor cuando les apetezca. Claro, esto explica efectivamente el carácter, el fenómeno de los comuneros muy posteriormente en la historia y sobre todo esta organización castellana muy alternativa al feudalismo europeo, yo diría que de buena parte de Cataluña, ¿no? Donde claro, la estructura es mucho más piramidal. Así es. Bueno, pues los campesinos libres van con el arado, van con el chuzo, con la lanza y se van apoderando de la tierra según llegan. Según llegan, sí. No sé, volvemos a la comparación con el oeste. Esto es un poco la carrera de Oklahoma, es decir, la gente llega ya a correr y a tomar lo que pillan, ¿no? Pero estaba bastante organizado. Había dos instituciones que digamos que lo regulaban. Una era lo que se llama presura en Castilla y aprisio en el Valle del Ebro, en Aragón y en Cataluña, y que consistía en la posesión física, digamos, de la tierra. O sea, llegar y decir de aquí para acá, mío. Sí, exactamente. No es que hubiera allí un alguacil del rey que te dice esto va a ser para ti, no, era una autorización general que había concedido el rey a sus súbditos, de tal forma que cuando ellos llegaran a un sitio podían hacerlo suyo. Pero para que evitar acaparaciones, eso que vemos en las películas del oeste, que hay un tío que con una banda se encarga, para evitar eso había una institución que se llamaba escalio y que consistía en que esa tierra que tú habías aprisionado solo pasaba a ser tuya efectivamente si una vez la habías descuajado y roturado. Es decir, cuando quitabas los árboles, las piedras, las labrabas, entonces se te reconocía la presura, a través Es interesante, claro, porque tú si coges más de aquello que puedes abarcar, pues no te lo quedas al final, de tal manera que se va repartiendo de algún modo. Exactamente. Y bueno, y así se van haciendo con estos terrenos, se va en torno a estos terrenos de estos campesinos, se forman comunidades de aldea, generalmente con una iglesia, generalmente también pues con un castillo en la zona. Fíjate que a principios del siglo X ya está todo en la línea del Duero fortificada. Es impresionante, ¿eh? Bueno, estos que se encargan de la protección de estas tierras recién conquistadas y recién roturadas, y así se va conformando el paisaje humano y político de la España de la Reconquista. Es un establecimiento de población que, bueno, tiene su dificultad porque los musulmanes son cada vez más, están mejor armados y vuelven una y otra vez a Álava, Astorga, León, a la Bureba, muchas veces asolan los territorios. Es impresionante, tú te lees la historia de los saqueos en el siglo IX y en el siglo X y lo que es impresionante no es que lo saquearan todo, sino que una y otra vez los campesinos volvieran. Es decir, que llegaban, montaban la ciudad, los campos, no sé qué. Llegaban los moros, lo arrasaban, se llevaban las cosechas y los campesinos volvían otra vez al mismo sitio, incluso bajaban un poco más al sur, desafiando a los saqueadores, ¿verdad? Y para ir extendiéndose. Y además muchas veces sin protección militar. Fíjate que en el siglo X, principios del XI, que hay muchísimos saqueos, quienes empiezan a reconquistar hasta el norte de Extremadura y el norte de Segovia más o menos, esa línea, son campesinos sin soldados. O sea, son ellos los que van allí y luego los reyes tienen que mandar a los soldados para que protejan esa línea que han marcado. Bueno, pues esta es la Reconquista y esta es la historia de Levato, de Momadona y de tantos miles y miles de españoles que tuvieron el coraje de salir adelante porque sabía quiénes eran y quiénes tenían enfrente. Y tenemos que hacer un alto y lo vamos a dejar aquí hoy, si te parece, José Javier Esparza, claro que sí, porque hablábamos antes de la importancia de tener hijos.